Hey, mister, bienvenido a Fútbol hasta el final, el canal para entrenadores de fútbol. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Víctor Chamarro, coach de entrenadores de fútbol. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está Gerard? Oye, muchas gracias por invitarme. Un placer, tío, estar aquí en este inicio de proyecto o en esta nueva transición que estás haciendo y brutal poder estar aquí acompañándote. La verdad que estoy súper contento porque Víctor ha sido mi mentor durante un año, ha sido un referente durante mucho más tiempo, porque yo antes de formarme con él en su academia ya lo tenía como un ejemplo a seguir por sus hábitos, por su manera de ver el fútbol y porque cualquiera que lo siga puede ver que tiene muchísima claridad en lo que hace. Cuéntanos, ¿quién es Víctor Chamarro? Joder, ya con la presentación que has hecho ya no sé qué decirte. Pues yo me defino, esto es algo que yo sigo pensando mucho y a lo mejor me enrollo mucho con las respuestas, pero como que es algo que llevo mucho tiempo pensando. Asociado a lo que es tema trabajo, asociado a lo que es tema fútbol, todo lo tenemos claro, luego tenemos cada uno nuestros ámbitos. Y pues como padre que soy, pues soy una persona, tal, siempre soy la misma persona, pero como que tengo diferentes roles, ¿no? Y en lo que es relacionado al fútbol, realmente yo me considero un friki de lo que es la educación, de lo que es la pedagogía, de lo que son los métodos de enseñanza, de lo que es el enseñar fútbol realmente. Básicamente me considero eso, un friki, que salió de que le gustaba el fútbol pues como jugador, empezó luego a ser entrenador y ligado a la vez, pues siendo profesor en colegios, pues trasladé todo un poco al fútbol, ¿no? Toda la pedagogía que trabajaba en el colegio. O sea que básicamente soy un friki de esto. Pero cuéntanos un poquito tu recorrido como entrenador, porque todo esto sale de que tú tenías una carrera como entrenador y hubo un punto de inflexión a través del cual decides ser coach de entrenadores de fútbol. Cuéntanos un poco esta transición y realmente lo que sucedió. Pues es que realmente yo no elegí lo que estoy haciendo ahora. A mí me salió un poco solo. Yo entrenaba en un club, estuve de 14 años en ese mismo club y yo tenía una serie de inquietudes, ¿no? Y una de ellas era que cuando yo iba a trabajar conceptos con mis equipos, en este caso en los últimos años con la etapa juvenil, me daba cuenta que no tenía la posibilidad de practicar nada hasta el propio fin de semana. Entonces llegaba al partido y, joder, competía ya en una categoría que realmente primaba mucho el resultado, no tenía manera de ponerlo en práctica, ¿no? Y al final me di cuenta que había un hueco ahí, que era la creación de partidos amistosos, el poder jugar con gente y tal. Y creé una aplicación que fue un auténtico fracaso en el momento en que la hice. Luego, vista años, ha sido pues un exitazo porque ha transicionado a lo que estoy haciendo ahora. Y básicamente empecé en esa aplicación, que era mi página web, que empezaba a escribir artículos y ahí me contactaron y salté a todo lo que era el asesoramiento a entrenadores. Me gusta mucho todo lo que va relacionado con el tema educativo y al final vi una manera de seguir ligado al fútbol, o no era ligado al fútbol, sino sobre todo ligado al sector educativo, enseñando a entrenadores a que ellos pudiesen enseñar mejor a sus jugadores. Por lo tanto, me parecía como brutal, el sueño cumplido. Y así nació Aprende Entrenando. Cuéntanos un poco, Aprende Entrenando es tu propia academia y a partir de ahí, ¿qué tipo de gente entra en Aprende Entrenando? A ver, realmente es un proyecto de formación de entrenadores. Es un sitio donde yo intento dar claridad al entrenador a que entienda cómo funciona el cerebro de los jugadores, el cerebro de los niños, de igual las edades, porque todos tenemos un cerebro y todos va madurando a lo largo del tiempo, pues que entiendan cómo funciona, cómo aprenden y que puedan trasladar sus conocimientos, que son muchos, estoy 100% convencido porque llevamos jugando al fútbol desde muy pequeños, pues esos conocimientos, esa idea de juego que tú tienes, trasladarla a los jugadores y tú tener claridad como entrenador, tú tener esa calma, dejar de improvisar, dejar de copiar ejercicios que veas por internet, el ser capaz de dominar todas las áreas que al final pues van ligadas un poco a nuestra labor, ¿no? El que también hacerles conscientes de que están en un espacio educativo, que no están en un espacio solo competitivo, sino que la competición está ahí como parte de la educación, pero que nuestro ámbito realmente como entrenadores es un ámbito educativo completamente. Bueno, yo realmente que he estado en Aprende Entrenando y he pasado por allí un año, lo que he visto es que no es solo una academia donde tú vas a aprender conocimientos, donde tú vas a crecer como entrenador, sino es un sitio donde las personas cambian. Yo he visto a chicos muy tímidos, por ejemplo, entrar en la academia y a partir del trabajo sobre muchas facetas, no solo la deportiva, han acabado siendo personas diferentes, han acabado teniendo mucha más confianza en sí mismos, han acabado teniendo mejores hábitos también y han logrado un crecimiento integral. Cuéntanos un poquito esto. Pues básicamente eso que has dicho tú. Yo no considero que el conocimiento
nos dé permiso ya para poder ejercer cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de acción, sino lo que te lo da es el cambio integral de la persona. Es decir, en quién te conviertes para poder desarrollarlo de manera correcta. Y al final, cuando tú tienes una serie de conocimientos, como en este caso puede tener cualquiera en relación al fútbol, el saber aplicarlos correctamente va muy ligado al tipo de persona que hay. Lo hemos visto muchas veces. Hay cientos y cientos de documentos de entrenadores de primera división que cualquiera de nosotros que intenta aplicar y no logramos aplicarlo. Y mucha gente le dice, no, es que es porque, claro, los jugadores son diferentes, tal. Claro, y la persona que lo está trasladando también es diferente. Entonces, sin ese cambio interno, es imposible que el cambio externo, que es lo que buscamos en nuestros jugadores, se dé. Entonces, yo ahí incido muchísimo. Transicioné dentro de todo este tiempo que llevo con Aprende Entrenando, transicioné de un modelo de formación en la que yo no sabía quién entraba en mis formaciones a tengo que estar presente con ellos, tengo 2 mentorías a la semana con ellos, tengo contacto por WhatsApp con ellos, luego tienen su formación que ellos van avanzando, cada entrenador va avanzando a su ritmo, pero sobre todo a mí lo que me gusta mucho son todo el tema de mentorías que ya trabajamos toda la parte interna, que es lo que luego se ve todo el cambio externo. O sea que súper contento con esa parte porque creo que es donde realmente se produce el cambio y como te has dicho, hay chicos que entran que son súper tímidos, luego hay gente que es muy suelta también, pero que tiene mucho desorden. He tenido alumnos que eran analistas de equipos de primera división y querían transicionar a la parte de entrenamiento y les era totalmente imposible porque tenían tanto conocimiento, que lo tenían tan mezclado de tanto que veían en su día a día, que plasmarlo luego con su equipo les era imposible. Y bueno, pues un montón de perfiles que súper contentos, tío. Hay muchos perfiles, muchos entrenadores de diferentes tipos, pero ¿cuál es el perfil general de entrenador, sobre todo en España? ¿Cuál es el error que comete la mayor parte de los entrenadores, el 90% de los entrenadores? Pues, a ver, realmente como error no podría llegar a decirte, este error es súper clave, sino que considero que la educación que tenemos aquí, ya no solo en España, un poco de educación general y sobre todo también en tema de fútbol, en el que nos dan unas formaciones académicas o federativas, da igual, ya sabes, aquí en España hay un poco jaleo con eso, pero son insuficientes, realmente no te enseñan a enseñar, te están enfocadas mucho más a fútbol profesional, pero sin tampoco llegar a poder aplicarlo con tu día a día, ¿no? Entonces creo que eso al final nos termina condicionando mucho. Sentimos como que ya tenemos esas titulaciones y que a partir de ahí, bueno, pues tenemos que cada uno llevar nuestro área, sin tocar todas las áreas que al final nos llevan como entrenadores. O sea, realmente un entrenador de fútbol base es un educador y un educador tiene que tener conceptos de pedagogía súper claros y tiene que saber enseñarlos, tiene que saber comunicar, tiene que saber entender al niño, tiene que entender también qué patologías se puede encontrar dentro de los grupos y todo eso no nos lo enseñan. Y probablemente ese sea nuestra mayor resistencia, ¿no?, a seguir progresando, que se podría catalogar de error, pero es un poco un error del sistema que está montado así, ¿no? Y luego todo el tema de ya una vez que ya conoces eso y una vez que ya te metes y que entres dentro del rollo, pues eso, a crear tus sesiones, a empezar a trabajar, a tal, la ansiedad por el resultado, tío. O sea, yo veo mucha ansiedad por el resultado. Estamos en un espacio muy, muy resultadista, que a mí me parece perfecto porque en el fútbol hay un marcador y hay que seguirlo, pero no como objetivo final, sino como un de todo el trabajo que estoy haciendo. Y cuando lo consigues de esa manera, aparte de sentirte mejor, es mucho más recurrente en el tiempo. Entonces, es algo que yo creo que si somos capaces de percibir y los entrenadores son capaces de percibir rápido, antes de que entres en esa vorágine ya y entres en el bucle infinito de la competición, pues al final notas que el crecimiento tuyo como entrenador es brutal y el de los jugadores también, obviamente. Al final, yo creo que la ansiedad se da sobre todo cuando nos exponemos a cosas que no controlamos y le damos demasiado peso a aspectos que no controlamos. Entonces es cuando tenemos ese nerviosismo, esa ansiedad y ese sentido de que no llegamos, ¿vale? Yo creo que tú das confianza a los entrenadores aportándoles algo que sí pueden controlar, que es el modelo de juego. El modelo de juego es el pilar principal, digamos, de Aprende Entrenando. Cuéntanos, para ti, ¿qué es el modelo de juego y cómo puede influir en ese sentido de control que tiene el entrenador? Pues a ver, básicamente el modelo de juego yo lo percibo como tu DNI de entrenador llevado al fútbol, como tu documento llevado al fútbol, con tus ideas a través del juego, de lo que para ti es el juego, con tus valores, con tus principios, con todo lo que tú quieres trasladar al grupo de jugadores que va a representar tu manera de ser dentro del campo. Básicamente es eso. Entonces yo lo que hago es bajar esas ideas que tenemos a documentos, por así decirlo, tangibles, para que yo pueda organizarlos y pueda planificarlos. Porque al final, cuando tenemos muchas ideas y están todas aleatorias y no están plasmadas, no puedo exponerlas, no puedo ponerlas en ningún sitio.
Y entonces yo lo que hago es eso, intentar daros claridad en ese sentido, que generéis esa confianza también. Bueno, la confianza se va a generar a través de tener esa claridad y en el momento en que tienes esos conceptos claros los planificamos porque también tienen un orden. Igual que en el libro de matemáticas vienen las sumas antes que las raíces cuadradas, es porque hay un orden. Pues en fútbol pasa lo mismo. Entender todo eso y generar esa seguridad para tener confianza y poder demostrarlo delante del grupo. Básicamente es eso. Es que la gente realmente, ahora podemos hablar de ello, pero no sabe lo que es un modelo de juego, o por lo menos no cree que un modelo de juego es lo que tú nos enseñas que sea. Ayer, por ejemplo, tuve una conversación con un seguidor, el cual me decía, es que yo entro en conflicto porque si tengo que trabajar la salida en corto, pero el rival me presiona, y yo le decía, hombre, yo en mi modelo de juego tengo previsto todo, aunque a mí lo que me gusta es llevar el juego a lo mejor a una salida más combinativa. Si el rival me presiona alto y me deja espacios en su campo, yo tengo previsto algunos principios para atacar esas ventajas que me deja el rival. Y me decía, entonces tú tienes varios modelos de juego. Y yo le decía, no, yo tengo un modelo de juego, pero mi modelo de juego prevé todas las situaciones. Mis jugadores están preparados para saber resolver diferentes situaciones, no solo la misma. Entonces no tendría sentido. Si yo me enfrentara a un equipo que me anulara mi estilo de juego, ya tendría que perder ese partido automáticamente. Esto es como si tú quieres enseñar las matemáticas a una clase de niños y solo les enseñas la división de 2 cifras porque a ti te gusta mucho la división de 2 cifras. Tendrás que empezar por la suma, la resta y ir tocando la multiplicación, la división de 2 cifras y muchísimas cosas más. Sí. Aparte, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha confusión en metodología y muchísima confusión con modelo de juego, idea de juego, plan de partido, principios de juego, sistema de juego. O sea, al final se te mezclan. Yo muchas veces que me preguntan, oye, quiero entrar en tu formación, vale, ¿de dónde partes? ¿Tienes un modelo de juego estructurado? Sí, yo quiero salir con el balón jugado y quiero jugar un 4-4-2. Vale, ¿y qué más tenemos? ¿Sabes? Porque está más contado, no sé, un 0,002% de lo que realmente es. Entonces, eso al final termina confundiendo mucho al que está enseñando. Realmente el entrenador al final dice, bueno, veo que hay tantísimos conceptos que tengo que dominar todos y no solo tienes que dominar el orden de esos conceptos, todo lo demás va relacionado y luego al final todo termina fluyendo, ¿sabes? Pero en parte es eso, hay muchísima confusión entre lo que es y no es cada cosa. Porque, por ejemplo, vamos a bajarlo, vamos a aterrizarlo y llevarlo al campo, ¿vale? Imagínate que tienes un equipo de niños que los acabas de coger y que a ti te gusta muchísimo salir con el balón jugado. Vamos a poner ese ejemplo, pero que los niños no tienen el entendimiento suficiente del juego ni la calidad para llevarlo a cabo. ¿Qué haces en ese primer partido? ¿Te adaptas o les pides a lo que a ti te gustaría que hicieran y les expones a que fallen? Obviamente, al final tienes que saber lo que has trabajado, lo que no has trabajado, lo que se le puede pedir y lo que no se les puede pedir. Obviamente, si tú estás en una situación en la que te estás viendo todo el rato superado, hay un tema que para mí es súper importante y es la autoestima. Con la autoestima baja, nadie funciona. Y con la autoestima baja recurrentemente, lo que terminamos es encontrando abandonos, como pasa muchísimas veces en la edad cadete. La cantidad de chavales que hay varios factores ahí, obviamente. También hay factores hormonales y hay muchos factores que los chavales en cadete lo dejan. Pero hay un factor muy importante y es que se sienten observados y empieza mucho la comparación en esas edades. Y cuando empieza mucho la comparación, te das cuenta si viene con una autoestima alta en años anteriores porque están habituados a soportar el error, están habituados a ser capaces de superarse o realmente están jodidos, ¿sabes? Y cuando ves que hay chavales con baja autoestima, pues al final le terminan abandonando. Y eso viene muy atrás también. El insistir, no, sacamos el balón jugado. Da igual que nos metan 5 o 10, estamos trabajando. No estás trabajando el saque de centro. Estás trabajando eso. Porque lo que es el saber interpretar las situaciones y saber eso, no lo estás siendo capaz de trasladar a tus chavales. Por mucho que insistas en que estás trabajando salida de balón, no lo estás trabajando. Estás trabajando la caída de autoestima, estás trabajando la frustración, estás trabajando el que sientan que no son capaces de. Ese es el punto importante, que mucha gente no quiere verlo porque no, es que el resultado no es importante. No, el resultado no es importante hasta que toca la autoestima del jugador y eso le impide seguir progresando en otras áreas. Ese es el punto importante también. Claro, es que a lo mejor tenemos que tener presente de que todo se trata de un proceso. Y es decir, a mí, por ejemplo, puedo tener una idea de lo que a mí me gustaría hacer con mi equipo, pero a lo mejor esa idea, mi equipo está preparado para hacerla el día 100, no el día 1. Entonces, hasta que lleguemos a ese día 100 y hagamos todo lo necesario para que ellos estén preparados para hacerlo, a lo mejor tengo que tener un plan previsto para mientras no llegamos a ese día 100. Y eso puede ser, pues a lo mejor empezar con una salida en corto y luego buscar un desplazamiento y a partir de ahí de ganar esa segunda, jugar, intentar perder el balón en un sitio donde no se expongan tanto.
Sí, al final tú ya sabes que yo toco mucho el tema de habilidades imprescindibles para cada uno de los conceptos, porque al final es lo que me permite el poder desarrollarlo o no desarrollarlo, y las habilidades imprescindibles, lo bueno, que en fútbol se pueden combinar en muchas zonas del campo, y si yo necesito, para poder sacar el balón jugado, que mis jugadores sepan ocupar espacios, que sepan pedir el balón, que sepan soportar una presión, que sepan controlar, pasar, todo eso lo puedo trabajar en otras zonas del campo y luego irlo trasladando poco a poco hacia la zona que a mí me puede interesar, que a lo mejor hay más riesgo. Pero para mí, uno de los principios más importantes es preservar la autoestima del jugador, porque sin eso es muy difícil que un jugador luego pueda atreverse a hacer ciertas cosas. Yo creo que también la clave para ser entrenador y uno de los pilares de fútbol base es que los jugadores crean en ti. Al final, el resultado y muchas veces que las cosas que tú propongas funcionen o no funcionen, lo que van a influir es en la coherencia que tienes tú como entrenador y a esa imagen que tienen de ti tus jugadores. ¿Qué crees que tiene que hacer un entrenador para que los jugadores crean en él? Cumplir lo que prometes, básicamente. Cumplir lo que prometes. Cumplir que si has dicho que vas a hacer esto, hacerlo. Si has dicho que hay este tipo de normas dentro de un equipo, cumplirlas. O sea, cumplir lo que has dicho y cumplirlo para todos. Al final, eso al final lo que va generando es confianza. Poco a poco va metiendo en el cerebro del chaval archivos en el que tengo que confiar en este entrenador porque dice y cumple su palabra. Por lo tanto, cuando vas ganando pequeñas batallas o pequeños situaciones que hay dentro de un partido o un entrenamiento y el chaval ve que tienes respuesta para ellas, va generando confianza en él y al final pues se va acentuando con cosas más complicadas. Pero el inicio de todo realmente es cumplir lo que estás prometiendo que estás diciendo que vas a hacer. Es muy primordial, que mucha gente no lo cumple. No, si faltas un día a entrenar, no vas al partido. Ah, bueno, pero es que ha faltado por esta razón, sí que puede ir al partido. Pues o cuidas tus palabras, o cuidas tus normas, o cumples lo que has dicho que ibas a hacer, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que esto es muy bonito sobre el papel y todos al principio decimos eso, pero lo difícil es llevarlo a cabo. Lo difícil es no dudar cuando estás en situaciones de presión, cuando te presiona el padre de uno de tus jugadores, que si no pones al jugador se lo va a llevar a otro equipo. Cuando pasan todas estas cosas en la realidad, es cuando se ve de verdad si un entrenador vale o no vale. ¿Cómo crees que debería ser un buen entrenador? Para ti, ¿qué es ser buen entrenador? Para mí, ser buen entrenador, te diría el entrenador que es totalmente innecesario en un partido y totalmente necesario en un entrenamiento. Es decir, el que es capaz de ser muy buena guía durante la semana y durante el fin de semana estar un poco más de gestión de emociones, estar un poco más para tomar pequeñas decisiones y no estar tan encima del jugador. ¿Sabes? Es como que yo lo asocio también mucho como... El ejemplo de la boda de tu primo. El ejemplo de la boda de mi primo. El que tú te vayas a la boda de tu primo y que tu equipo juegue exactamente igual que si estuvieses tú antes, tío. O sea, para mí ese es el ejemplo. Y yo lo hablo mucho con mi mujer también, con el tema de mis hijos. ¿Cuál es mi función como padre, tío? Pues mi función como padre es que mis hijos sean lo más autónomos posibles. Esa es mi función. Si al final la naturaleza es así, ¿no? Es a los que tienes a tu cargo hay que lograr que sean lo más autónomos posible. Y cuando logras eso es un éxito. Entonces yo creo que como entrenadores estamos igual. Tenemos a nuestros hijos dentro de lo que es el equipo, les intentamos, nos habla mucho de, no, los equipos son una familia, ¿vale? Pues como líder vamos a hacerles autónomos lo máximo posible, que no dependan tanto de nosotros. Pero durante la semana todo ese proceso lo tengo que llevar a cabo. Claro, tengo que guiarles, tengo que ayudarles a que lo comprendan. Para mí eso es importante. Pero claro, el cabeza de familia tiene que tener claridad en lo que va a enseñarles. Si no es imposible, no puedo enseñarles nada. ¿Y qué nos da como entrenadores esa claridad? Porque uno de los principales pilares también de tu método es influir en esos hábitos, en el apartado del ser que hay detrás del entrenador. Creo que una vez ese entrenador en su vida, en todas las facetas de su vida, es esa persona, le da una claridad especial para poderla llevar a cabo al fútbol. Cuéntanos un poquito ese apartado del ser. A ver, al final yo considero que todos tenemos diferentes áreas en nuestra vida, ¿no? Y lo que hay que tratar es de alinear esas áreas. Cuando alineas esas áreas, todo marcha, todo funciona. Y cuando tú estás como entrenador, tienes muchas facetas que alinear. Una de ellas son los conocimientos, obviamente, tienes que tener conocimientos. Otra de ellas es la comunicación. Otra de ellas es la organización. Y otra de ellas es quién eres tú como persona. Si tú eres una persona en la que tienes unos valores muy definidos, tienes unos hábitos que te rescatan en esos días malos para poder recurrir a ellos, tienes esa capacidad de pensar, tienes esa capacidad también de asumir la responsabilidad y no venirte abajo cuando tienes que asumirla y la presión no venirte abajo cuando te llega, porque a todos nos va a llegar presión. Si tienes esa capacidad, esos valores, ¿no? de poder superarte, de poder seguir avanzando, es muchísimo más sencillo. Y para mí eso solo te lo da una rutina que sea de constante crecimiento, pues una rutina en la que realmente
que implique hacer un esfuerzo, realmente notes que estás trabajando, notes que estás superándote en cada momento, el pausarte un poquito, que lo hablaba justo el otro día en una mentoría, del pausarte un poquito antes de tomar una decisión porque has visto algo que te ha fastidiado mucho y enseguida saltas, pues esos controles emocionales son entrenamiento, que para mí es fundamental para poder tomar mejores decisiones respecto a un grupo que tengo en este caso, pero que al final luego lo vas a trasladar igualmente a cualquier ámbito de tu vida, ¿sabes? Víctor, en Aprende Entrenando, a la mayoría de entrenadores que entran y se están iniciando en la formación, les recomienda algunos libros sobre desarrollo personal, sobre estoicismo. Al final, es un crecimiento integral que es súper importante para luego tener esa seguridad en ti mismo cuando estás al frente de un grupo de chavales. Si imagínate que tu hijo creciera y con 16 años te dice, Víctor, papá, quiero ser entrenador, ¿qué consejo le darías? Probablemente, fíjate lo que te voy a decir, ninguno. Ninguno, el primer año ninguno, pero me está pasando ahora cuando está empezando a jugar al fútbol que me dice, bueno, pero tú enseñas a entrenadores ¿y por qué no me enseñas a mí? Y digo, porque no es mi labor, es la labor del entrenador que tienes tú el que te enseñe. Pues aquí me pasa lo mismo, no es mi labor con él enseñarle a cosas, quiero que experimente, quiero que viva eso. Y yo sé que luego él le van a entrar inquietudes. Y si no, a ver, también es verdad que yo a mis hijos ya les estoy como no metiendo cosas de entrenador, pero sí metiendo cosas de, oye, de nada de frustración, de superar situaciones que tienen, de que sean poco a poco más autónomos. O sea, al final son pequeños, pero lo tratamos de inculcar. Entonces yo sé que cuando él llega a ese punto va a someterse, o sea, va a superar mejor la presión que va a sentir pues cuando alguien le venga pues a recriminar una decisión que ha tomado, una convocatoria o cualquier cosa de esas. Pero para mí es eso, es que primero, nada más empezar, experimentes. Y muchas veces que me ha venido algún chico de 16, 17 años, oye, quiero entrar a tu formación. No, espérate un año, experimenta lo que es este año, que es además el primer año siempre suele ser muy chulo, experimentalo y luego a partir de ahí vas a verlo, ¿vale? Si son chavales jóvenes, si ya me viene alguien con, pues eso, ya más experimentado, aunque sea su primer año, ahí tenemos demasiadas cosas cuando somos más mayores. Yo que soy mucho más mayor que tú, ya tenemos demasiadas cosas metidos que sí que hay que intentar enderezar cuanto antes. Pero básicamente eso, que experimente, tío. Que al final el fracaso o el equivocarse tiene un poder enorme en nuestra vida. Seguramente los mayores cambios drásticos que damos a mejor es por una ostión que nos hemos pegado previamente. Las caídas es lo que luego nos llevan a superarnos. Si no cayéramos, si no nos equivocáramos, si no tomáramos malas decisiones, nunca podríamos aprender de ellas y seguiríamos en el mismo punto. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces tenemos un pequeño tropezón y has tropezado con un pequeño agujero y tienes dos opciones, o salir de ese agujero o cavar y hacer una tumba, ¿sabes? Y mucha gente decide, no, es que mira lo que me ha pasado, es que no sé qué, es que esto es horrible, y al final acaba cavando una tumba y saliéndose de lo que está haciendo porque ha sido horrible. Y es al revés, es, oye, ahora tienes un problema y como cualquier problema, por eso se llama problema, porque tiene solución, pues busca la solución y sal de esa situación. Y muchas veces a mí me llega mucha gente también en ese sentido de tengo este problema con esta familia, con este padre, es que estoy ya harto de todo el tema fútbol, es que es todo una mierda, tal. Y dices, ¿qué dices? Lo que te están poniendo en tu cara es que te faltan habilidades para tener muchísima más autoridad y que eso no te ocurra, ¿sabes? Y eso mucha gente no lo quiere ver porque somos muy dramáticos en ese sentido, en vez de intentar salir y superarnos. Para terminar, quiero que profundicemos un poquito en ti y que nos respondas a algo que creo que muchos de tus seguidores se preguntan. Y es, ¿Víctor Chamarro va a volver a ser entrenador? ¿Va a volver a coger un equipo? Pues mira, eso es algo que yo me planteé en su momento y luego decidí que no. Y no lo sé si en algún momento encontraré algo que me encante y diga, este proyecto me encanta y tal. De primeras no. ¿Por qué? Básicamente porque disfruto un montón y siento realmente que estoy entrenando cada semana. O sea, al final el que todas las semanas tengamos 2 mentorías con los alumnos, me trasladen sus problemas, yo tenga que pensar lo que yo haría en esa situación o que les cuente mi experiencia o que le cuente lo que hicimos con otro entrenador, porque al final yo ya no es solo ya mi experiencia. Al principio sí, al principio era solo mi experiencia y lo que yo haría en esa situación. Pero es que ahora ya es la experiencia de todos los que han pasado por Aprende Entrenando, por cualquiera de las formaciones. Al final ya tengo como diferentes cosas que hemos ido probando con diferentes alumnos. Y siento que estoy entrenando. De hecho, es que muchas veces estoy con la sensación de mierda, tío. Me encantaría estar en el partido de que sé que tiene una situación un poco complicada para estar más cerca y ayudarle, ¿sabes? Este año me ha pasado con algún entrenador que tenía, pues eso, la posibilidad de ascender y decía, macho, y vivía aquí en Madrid y digo, me voy a verle y tal. Y al final dije, no, vamos a dejarle que haga su trabajo y tal, y es eso. Pero me sentía como que yo estaba muy dentro. O sea, me siento muy entrenador dentro de lo que es mi día a día, la verdad. De hecho, estoy muchas más horas de las que estaba antes. Antes pensaba solo en mi equipo, ahora cualquier situación pues tengo que pensar en ella, ¿sabes? Y
y eso al final me mola un montón. Es que al final, cuando uno se está dedicando a algo que le apasiona, se le pasan las horas sin que se dé cuenta. Y la mayoría de nosotros, si nos están viendo entrenadores, saben de lo que hablo, porque cuando tú estás pensando en tu equipo, cuando tú estás trabajando en él, se te van las horas y lo podrías hacer todo el día, que no tendrías ese sentimiento, esa intuición de que estás trabajando. Totalmente. Cuéntanos, si no vas a entrenar, si estás tan contento con Aprende Entrenando, ¿qué visión tienes con Aprende Entrenando? ¿Hacia dónde va el proyecto? Pues básicamente seguir mejorándolo. Es algo que estoy como muy pendiente de cómo puedo mejorar para que los entrenadores ganen más conciencia, para que los entrenadores hagan mejor su trabajo, para que los entrenadores progresen mucho más rápido de lo que lo puedan estar haciendo ahora. Estoy en eso continuamente. Ahora en septiembre voy a sacar un libro, las formaciones voy a seguir con ellas y cada vez trato de mejorar un poco todo lo que hay detrás. Yo me sigo formando, vamos, continuamente para intentar encontrar pues eso, el nivel adecuado o cada vez mejor nivel para que cuando me llegue alguien que esté más avanzado poder ayudarle también. Un poco toda esa línea. Me veo, pues de aquí a X tiempo, me da igual el tiempo, haciendo lo mismo y sé que con mucha más dimensión. O sea, sé que al final va a ser una de las comunidades de entrenadores a nivel pedagógico, a nivel metodológico, a nivel de saber que estamos trabajando con niños, de saber que estamos en una etapa educativa realmente, que estamos en un proceso educativo, yo creo que muy bestia. O sea, realmente mi visión es como que esto va a ser muy grande, muy grande, muy grande y ya está. Y si no lo es, me dará exactamente igual porque lo disfruto igual. O sea que en ese sentido no tengo ese apego ni esa ansiedad porque a ver si es ya. No, me da igual. Realmente sé que va a ocurrir en algún momento y cuando llegue, pues llega y ya está. Por mi parte, estaré súper atento a todo lo que nos traigas, a ese libro y a cómo evoluciona Aprende Entrenando, porque creo que es un sitio del que todos podemos aprender y que a los entrenadores les está haciendo muy bien en el panorama general. Nada, Víctor, ha sido un placer, un verdadero placer charlar contigo. Creo que ha sido una charla brutal y que tiene una riqueza muy, muy grande. Y nada, hasta aquí. Pues muchísimas gracias, Gerard. Ya te digo, encantado de esta charla contigo este ratito. Seguiremos hablando, ya sabes. Y nada, sobre todo, mucha suerte, tío, que lo que haces también es brutal y súper contento de estos pasos que estás dando, esta evolución que has tenido. Realmente te conozco de hace un año, pero hemos estado hablando de mucho más tiempo por Instagram hasta que llegaste a entrar en la formación y tío, encantado de cómo te veo crecer y cómo te veo avanzar. Así que súper contento, enhorabuena. Muchísimas gracias de corazón, Víctor.